A principios de 2018 comencé a engrosar las filas de lo que llamaríamos estadísticamente migrantes, millones de migrantes en el mundo de las formas. Y bueno, esto fue un proceso que se cumplió de unos 5 años, cercano a los 5 años, pero fue justamente en el año 2022, donde por movimientos del espíritu y gracias a lo que era la práctica, el estudio de la filosofía de un curso de milagros, hice o tuve la oportunidad de hacer un seriado que se llamaba Los Transeúntes. Allí tuve la oportunidad de, a través de las entrevistas, finalmente reconocer que en aquella oportunidad, en 2018, a principios, cuando había migrado, pues era porque estaba huyendo, literal, huyendo. ¿Pero huyendo de qué? Porque también reconocí y pude confirmar en todo este proceso que tanto tu sistema de pensamientos como tu sistema de creencias siempre van contigo, donde quiera que tú vayas. Este programa lo hemos titulado ¿Cómo sanar a un país? Si hablamos en el caso de Venezuela, ¿cómo sano Venezuela? ¿Cómo sano mi idea de Venezuela si todo comienza por mí? Esto lo vamos a estar mirando justamente bajo las enseñanzas de un curso de milagros. Hola, mi nombre es Katy García y hoy me acompañan dos maestras maravillosas, súper amorosas. La primera que voy a nombrar es Carolina Corada, que nos acompaña desde Tenerife y ella está en España, ya tiene algunos años allá, antes estaba en Ibiza y bueno, Carolina tiene más de 20 años, no sé, 30 años compartiendo, extendiendo un curso de milagros y también nos acompaña desde Florida, desde Estados Unidos, otra maestra maravillosa que es Jennifer González, quien tiene ya también más de 10 años, 15 años en lo que es la extensión de un curso de milagros. Maestras, se les saluda, se les honra en gratitud con ustedes. Hola. Hola, en Hola, gratitud, en gratitud a ti gracias. por esta invitación. Claro que sí, agradecidas. Gracias a ustedes. Bueno, ya comenté que está, bueno, una está en Europa, la otra está hacia el norte de América, ambas venezolanas, una tiene ya muchos años fuera, me imagino que ha venido allí, ha ido y así, ¿no? Y también la maestra Jennifer va para un año ya que se residenció en Estados Unidos, pero lo interesante aquí en el mundo de las formas, pues como migrantes nos dicen muchas cosas y además la pregunta sería, bueno, ¿realmente nos creemos migrantes? ¿Migrantes de qué? Y yendo más allá, ¿qué es lo que está en nuestra mente que nos ha impulsado a hacerlo y cómo lo vemos ahora, de acuerdo a las enseñanzas de un curso de milagros? ¿Quién quiere iniciar, por ejemplo, con la introducción? A ver, bueno, las dos van a hablar igualito. Adelante, maestra Carolina. Ay, yo te iba a decir lo mismo. Adelante, adelante. Bueno, tú estabas presentando una idea muy bonita, pero has hecho como varias aproximaciones, ¿no? Por un lado has dicho cómo sonar un país, pero después has hablado del migrante, del que se mueve y cómo es esa experiencia, entiendo, ¿verdad? Entonces, mm, claro, mi experiencia particular, mi vivencia con el espíritu para el movimiento de Venezuela hacia otros países, eh, tiene varias etapas. Te puedo hablar de la última, para no, tú sabes, tomarme toda la hora para mí. Entonces, porque cuando uno empieza a compartir los milagros del espíritu, parece que no hay acabar, ¿no? Sí. Seguro que a ustedes les pasa igual. Entonces, la última etapa de, de movimiento a mí me surge justo el año de la pandemia, en el 2020. Yo estaba en Ibiza y hubo un movimiento muy guiado de dejar mi casa, de deshacerme de todos mis objetos personales y de moverme hacia un país al que yo no quería ir, pero sentía que debía moverme, ¿no? Era hacia Inglaterra. Y yo decía, Dios mío, Padre Dios, yo debo estar escuchando mal porque ¿qué hago yo en Inglaterra? Pero bueno, yo dije, voy a obedecer y después sabré.
Te hablo por qué el movimiento y la migración. Vas a ver el cuento final porque no te voy a echar todo el cuento completo y largo. El caso es que justo ya con billete en mano y demás, yo tenía billete para el 19 de marzo y en España los aeropuertos cerraron el 13 de marzo. Entonces me quedé sin casa, yo estaba en casa de una amiga, no tenía casa, ya los grupos cerrados, dos maleticas, o sea que ya no tenía ni libros, ni objetos, ni nada. La maletica en la puerta, el billete a Inglaterra y aquello que tú dices, el mundo cambió, no me puedo ir. Entonces, un día sentada, en esos días sentada en casa de mi amiga, que no había podido regresar a su casa, ella estaba en Francia, me había dejado su casa y no podía venir, entonces estaba yo sola en casa de una amiga que no podía regresar a su casa. Y yo me siento en la baranda, o sea, mirando hacia el mar, tenía una vista muy linda, a orar, a orar. Y pasaron una serie de conversaciones internas que en otro momento les comentaré, pero para llegar a la conclusión, y es el punto de partida para mí. Oré, como un poco sin entender nada. ¿Qué hago ahora? Y me acuerdo que las preguntas eran, ¿y ahora dónde va a estar mi hogar? ¿Dónde quieres que viva? ¿Dónde quieres que esté? ¿Hacia dónde voy? Porque literalmente estaba en cero, tabla rasa, ¿no? La última pregunta que hice internamente fue, ¿y mi hogar? ¿Dónde va a estar mi hogar? Y la respuesta llegó de manera muy contundente. Y la respuesta fue, tú ya estás en tu hogar. Mi verdadero hogar no es de este mundo. Entonces, supe en ese momento que lo que yo conocía como un hogar, que tenía que ver con la forma, la casita, con tal, con el jardincito, con no sé qué, que esa no iba a ser mi vivencia nunca más. Que yo debía reconocer que habito mi hogar y mi hogar es en Dios. Entonces, donde sea que deba o esté, ahí será mi hogar, inmediatamente me sentiré cómoda, amada, protegida, con todo lo que necesito. Y así ha sido, ¿no? Desde aquel momento. Entonces, claro, después las cosas se ordenan como el Espíritu quiere que se ordenen. Y en mi caso, voy siguiendo eso, ¿no? Entonces, hay un apego, sin duda, dentro del mundo espiritual en el que caminamos todos nosotros. Hay como una controversia, ¿no? Entre enraizarte y defender y amar la forma donde naciste, tu país, tu gente, eso suena muy espiritual, tu país, tu gente, tus costumbres, ¿cierto? Y después tenemos las enseñanzas de un curso de milagros que dicen, deja el mundo. Eso implica, déjalo en tu mente. Y si dejas el mundo en tu mente, el Espíritu te colocará donde quiera que tú seas de mayor servicio, primero para ti. Porque también es esta idea de que estás sirviendo al mundo. ¿Cuál mundo? Si solo estoy yo en mis pensamientos. Entonces, el primer servicio que me hago es a mí mismo. Siempre lo que parece que doy es a mí mismo, a quien se lo doy, y lo tengo muy comprobado en mí, que no estoy aquí para salvar a nadie, sino aceptar la expiación para mí misma. Y desde ese espacio hay una reverberación a los aparentes otros que no son más que mis propios pensamientos, mis propias extensiones. Entonces, desde ahí hay una gran sanción y un gran poder recuperado. Porque el poder no está puesto en el mundo, está puesto en el hogar verdadero, al que todos llegamos por decisión, pero para poder llegar ahí hay que soltar lo otro. Ahora vamos a escuchar la experiencia, por ejemplo, de la maestra Jennifer, un poco para ponernos también en contexto. Sí, es interesante lo que dice la maestra Carolina por lo siguiente, porque justamente ese desprenderse, yo tuve prácticamente
mis 50 años, mis primeros 50 años en el tiempo viviendo en Venezuela. Hasta el año pasado que bajo una circunstancia que fue completamente puesta por el espíritu, porque no hay otra cabida en esto. Mi papá estaba atravesando una situación de salud, yo me traslado a Ciudad Guayana, estoy allí y resulta que tuve que resolver muchos asuntos familiares bueno, que administrativamente, como ya me gradué de contador, contablemente no estaban bien. Y en ese instante que estoy, sale una apertura del sistema Parole para migrantes de Venezuela, personas que quisieran estar. Mi hermano me llama, yo tenía como que los recaudos, se los envío y llegó un momento que yo estaba muy agotada físicamente porque, bueno, eran días en los cuales estaba durmiendo nada más 2 horas diarias y entonces físicamente estaba agotada. Llegó un momento que les dije, mire, yo necesito un espacio para mí, hacer silencio, porque es importante hacer silencio, y me puse en conexión. Y desde ese momento le dije, ¿sabes qué, padre? Yo no sé qué es lo mejor para mí en este momento. Me rindo y señálame el camino, porque no sé si es que me voy para Estados Unidos. Eso sí, que todo sea fácil y fluido en mi vida porque ya no quiero más esto. O sea, no quiero que las cosas sean luchadas porque son sistemas de creencia que tú tienes, que todo tiene que ser luchado, que todo tiene que ser, cómo es que tienes que trabajar con el sudor de tu frente. O sea, todas esas creencias que tenemos en nuestra mente que tenemos que deshacer. Y me rendí. Y desde ese día todo se alineó y en efecto, estoy aquí en los Estados Unidos desde enero, ya prácticamente tengo 9 meses acá y todo venía sin expectativa. Simplemente a mí me dijeron, tienes que estar allá y yo me vine para acá. Y ha sido todo un proceso de bendiciones en mi vida. De milagros que se ven en la luz, eso es lo que ha sido esta etapa para mí. Trámites inclusive que aparentemente duran mucho tiempo, a mí se me daban en un día. O sea, todo se dio porque así, o sea, así estaba dispuesto y yo me dejé simplemente fluir con la vida. Ese descanso en Dios para mí ha sido fundamental en este proceso, porque es tener la certeza de que todo está dado para ti. Si nosotros utilizamos esta herramienta, que es Curso de Milagro, te da la bendición, te da el perdón, pero es el perdón hacia ti mismo, de todo lo que tú ves a tu alrededor. Todo lo que veo afuera es producto de mi pensamiento. En esa experiencia en Venezuela, ¿verdad? Porque la idea es esa sanación, ¿cómo ocurre? Ocurre durante muchos años, porque yo, entre comillas, venía trabajando, trabajando la obediencia, venía la paciencia. Tuve relaciones laborales en las cuales esas relaciones laborales fueron fantásticas. ¿Por qué? Porque todo lo que veía afuera, yo decía, ya va, ¿por qué hay esa agresividad, violencia? ¿Por qué hay todo eso que tú estás viendo afuera es el producto de tu pensamiento? Si es así, entonces la que tiene que cambiar, la que tiene que verse en cada uno de esos hermanos que te lo están reflejando, eres tú. Y empezó un proceso hacia el interno, como en una oportunidad me dijo mi maestro, me dice, no hay nada que buscar afuera. Donde tienes que buscar es adentro. Y en ese contacto con mi interno, allí es que
entendí que nada está fuera de ti, que ya estás en Dios, que estás en Él. Y desde allí es que tienes que actuar. Y donde te coloquen, indistintamente, ya estás en tu hogar, como decía la maestra Carolina, o sea, ya estás allí. Que nos distraigamos, sí, nos distraemos porque suceden cosas que de repente todavía te mueven, sí. Desapegarte es muy doloroso. Y la última experiencia que tuve es que justamente yo dejo toda como la documentación arreglada en Venezuela porque en mi interno me decía, deja todo listo, porque si hay una oportunidad de que tengas que vender tu apartamento, bueno, ya tienes la persona con el poder. Dejé un apoderado, no sé qué. Y en una conversación con una amiga, en cuestión de una semana, mi inmueble se estaba vendiendo. Y movilicé a, no sé, como a 5 personas que en 3 días tuvieron que hacer una mudanza de 34 años viviendo en un mismo lugar. O sea, más que apego, ninguno. Y tuve que en ese periodo, en una semana, desatascar 34 años de mi vida que estaban, entre comillas, unidos a un bien físico. Y yo dice, si es para tu mejor bien, simplemente suelta. Y eso se hace es porque en cierta manera uno tiene que ir entrenando, que eso es el entrenamiento de esa mente, que tienes que ser muy compasivo contigo, porque muchas veces no nos gusta obedecer. Y esa obediencia es desde el amor. Si tú obedeces desde el amor, la obediencia no como un mandato que otro te está imponiendo, sino que estás desde el amor, todo se facilita en tu vida. Para sanar realmente nuestro concepto de Venezuela, tenemos que empezar es por nosotros y hacernos responsables de nuestros pensamientos, de nuestros juicios acerca de lo que vemos, que creemos que son otros, que al final es el juicio que te estás haciendo a ti mismo. Entonces, yo creo que esos son como los tips que yo pudiese aportar en este momento, porque es importante eso, o sea, la bendición. Nosotros hoy en día, como venezolanos, nos vemos y nos concebimos de una manera distinta. Por lo menos eso es lo que en mi apreciación en este instante lo veo. Entonces, ese concepto y todo eso, todo este periodo ha sido por lo menos para mí, un proceso de reflexión acerca del concepto que tenía sobre mí misma. Y llámese como venezolana, pero llámese como Jennifer. Y cuando vas hacia el interno, ese reconocimiento de ti como realmente como el ser que eres luz, que eres amor, y que eso lo puedes extender indistintamente donde quiera que estés porque eso es tuyo. Esa es realmente nuestra función en este mundo. Todo lo que ha ocurrido y ese proceso migratorio ha sido fantástico porque estamos en todas partes del mundo. Y desde allí vamos a justamente llevar eso, que es lo que realmente somos. Y bueno, en Venezuela hay muchos maestros de curso de milagro. En las últimas, en los últimos encuentros que hemos tenido, inclusive, estamos hablando de que ya había aproximadamente más de 250 maestros. O sea, ¿qué más que eso?
Entonces, bueno, la invitación realmente es a eso. ¿Cómo sanamos? Cuando empezamos y nos hacemos responsables realmente de nuestros pensamientos, de nuestras creencias y desatascar, estar listos y dispuestos a realmente eso cambiarlo por un sistema de pensamiento que sea amoroso contigo, no para juzgarnos y fustigarnos, sino para amarnos. Y desde allí siento que sí vamos a ejercer ese estoy aquí para ser útil. Cuando ya lo integramos a nuestro ser, así podemos extender. Gracias, maestra Jennifer. Tengo aquí una pregunta de Rosa, que está en México, venezolana. Dice, en el caso de las personas que emigramos y ya hemos trabajado por el perdón y la expiación para sí mismos, por sentir culpa de habernos separado físicamente, ¿eso cuenta como parte de la sanación del país? Pregunta, maestra Carolina. Claro, un saludo. Acabo de llegar de México, todo mi amor para los mexicanos y los venezolanos viviendo en México. Todo lo que doy es a mí misma quien se lo doy. Entonces, Venezuela soy yo. Cada instante de perdón, cada liberación de culpa que ocurre en mi mente, libera a todo aquello que está en mi mente. Como una práctica que yo llevé a cabo durante muchos años cuando todavía vivía en Venezuela. Yo salí de Venezuela hace muchos años, salí en el 2007, entonces tengo mucho tiempo fuera, ¿no? He ido, pero viviendo no he vuelto a vivir en Venezuela. Entonces, yo me sentaba frente a la televisión a ver el noticiero. Esto lo empecé a practicar cuando hubo el deslave. Fue cuando porque fue muy doloroso para mí el deslave. Esto era en 1999. Me senté, ya yo tenía muchos años con el curso, como 10 años estudiando el curso. Entonces me senté delante del televisor y fui viendo todas esas imágenes aterradoras, ¿no? De muerte, de deslave, el presidente encadenado, etcétera, etcétera. Y entonces cada vez que veía algo doloroso, cerraba los ojos y usaba el ejercicio 121. Me fundía con eso. Me fundía con eso en una sola luz y fundida completamente, y usaba un ejercicio que hay al final del capítulo 15 que dice, a ver si lo recuerdo exactamente, te entrego al Espíritu Santo como parte de mí mismo. No te he de rechazar, no te he de encadenar, porque si no me estaré encadenando a mí mismo. Es el de la liberación. Te libero. Exactamente. Es al final del capítulo 15. Sí. El último parrafito del capítulo 15. Entonces, igualmente cuando veo las noticias de Venezuela o de cualquier otro país, lo que yo entendí que me enseñó el Espíritu Santo, y es lo que comparto, no solo en palabras, sino en presencia, es que todo lo que se libera en mi mente y en mi corazón, no se libera solo para mí. Cuando sano, no soy yo el único que sana. Entonces, aceptando la transformación interna y la liberación de mi culpa, todo lo que me acompaña en mi mente y en mi pensamiento está siendo sanado conmigo. Me encantó lo que dijiste, Jennifer, antes, de que ahora estamos por todas partes. A mí, los venezolanos, quiero decir, ¿no? Es como que Venezuela ahora está en todo el mundo. Estamos en el camino de recordar la luz que somos. Y una vez alguien me hizo una pregunta aquí en España, ¿no? Me dijo, ¿por qué tú crees que hay tantos venezolanos ahora, latinos, viviendo aquí en España y trabajando y no sé qué? Y yo le iba a dar, bueno, mi sentir, y ella me dijo, yo creo que han venido a enseñarnos amor. Entonces, lo acepto así, porque yo soy venezolana, en realidad yo soy luz, como tú. Entonces, si yo puedo mantener ese recuerdo en mi mente, todo aquel con quien yo
me voy encontrando, va teniendo un atisbo, un recuerdo de sí mismo. Y en ese recuerdo está Venezuela. En ese recuerdo está mi hogar, por supuesto. Y en mi hogar estás tú. Está Venezuela, están mis compatriotas, están los de al lado, están los de arriba, los de abajo, están todos ahí. Entonces, hacer de Venezuela, por el hecho de haber nacido en Venezuela, hacer de Venezuela un espacio especial, perjudica en lugar de ayudar. Estamos trascendiendo todos el especialismo, el deseo de ser especial, como inmigrantes, como maestros del curso, como mujeres, como sea que nos identifiquemos, ¿no? Si podemos liberarnos del máximo de nuestras etiquetas, incluyendo la de culpable, entonces esa liberación, porque yo digo que las etiquetas se las ponen aquí, ¿no? Mujer, Sí. maestra del curso, culpable, y caminas por el mundo así, mostrándole tu etiqueta a todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa si decides estar solo en el viento como si el viento fuera el Espíritu Santo? Simplemente estar ahí, no sabes realmente qué debes hacer, por eso tienes que preguntar qué debo hacer. No sabes realmente dónde debes ir, porque nadie lo sabe. Entonces, interesante preguntar. Y como dice el manual de psicoterapia, dice, ¿qué más alta meta puede haber para cualquiera? Que la de aprender a invocar a lo divino y escuchar la respuesta. El canto de la oración, también en el anexo, habla de la verdadera oración como aquella en la que hago un silencio y escucho a mi Padre. Entonces, hay una práctica desarrollada, ¿no? Por lo menos para las personas que tenemos como herramienta un curso de milagros. Yo tengo mi mente muy abierta para encontrarme con todos mis hermanos, no importa si vienen de curso de milagros, aunque lo único que yo he estudiado desde hace muchísimos años es el curso. Entonces, la liberación de la culpa, y es gracioso, esta hermana de México que preguntó eso, la liberación de la culpa no tiene nacionalidad, no tiene sitio geopolítico en ninguna parte. Yo tuve el honor de que me invitaran durante 3 años a la Universidad de Almería a dar una ponencia de 15 horas, y la ponencia era la liberación de la culpa. Y los alumnos que venían eran de todas las carreras de la universidad. Había gente joven, menos joven, profesores de la universidad. Era un grupo bastante grande, 100 y pico personas. Y la liberación de la culpa, es que la culpa está ahí donde hay un reducto de separación, donde hay una identidad individual, hay culpa. No necesitas hacer nada malo para sentirte culpable. La culpa está ahí, porque es el pensamiento de separación, la culpa. Y permitirle al espíritu que sane es lo correcto. Yo sé que hay listas de perdón y listas de expiación, y después de todo ello hay la verdadera oración, en la que vamos a ojos cerrados, a boca callada, con la claridad del corazón receptivo, con la intención de no interrumpir el fluir natural de la voz del Espíritu en cada uno de nosotros. Y la guía ocurre naturalmente. Yo antes pensaba que la guía tenía que ver con la guía en el mundo físico. Y aquí ya entraríamos en otro espacio, pero lo dejo ahí. Para mí, la guía del Espíritu siempre es hacia la paz. La guía del Espíritu siempre me lleva a la paz. Pase lo que pase. El destino final es la paz y el Espíritu me guía a eso. Entonces ahí está la liberación de la culpa, la liberación del especialismo, los apegos, las adicciones. Y una adicción puede ser defender mi venezolanismo, por ejemplo. Sí. Carol, bueno, gracias. Aquí justamente vamos a seguir hablando de la culpa porque hay otra pregunta relacionada con el tema. Voy con Jennifer.
Dice Amparo de Ecuador, o sea, desde Ecuador, por la pregunta que hace, entiendo que es de Venezuela, dice, llevo 10 años viviendo en un país que no es el mío y aún a veces me siento culpable por haber dejado a mi familia, aún y cuando acá me casé. ¿De qué manera cambio esos pensamientos? Fue por una oportunidad mejor por la que me fui, pues en mi país, Venezuela, las cosas son muy complicadas. Jennifer. Bueno, lo que le puedo comentar es que esa culpa que ella ve por haber supuestamente migrado hacia otro país en función de, también tenemos que ver es desde dónde tomamos la decisión cuando vamos a migrar. Porque si es por supuestamente una mejor oportunidad porque en Venezuela no la había. Entonces tenemos ese nexo y allí es que se va a generar esa culpa. ¿Por qué? Porque yo estoy migrando en función de, pero si no te va bien, entonces también te sientes culpable. Si te va bien, también te vas a sentir culpable. Y te vas a sentir culpable es porque tomaste una decisión desde una aparente mejor oportunidad, ¿ok? Y no te va a dejar, porque eso está allí. Simplemente es bendecir ese pensamiento que tienes acerca de esa migración que hiciste, que para ti ha sido y está en el fondo un dolor por una separación que ocurrió de tu país hacia el país que llegaste. Entonces, esa separación está en nuestro pensamiento. E inclusive desde que nacemos en este mundo ocurre cuando cortas el cordón umbilical, te sientes separada de tu madre, te sientes separado de tu padre, físicamente hablando. Pero realmente, qué es lo que sientes allí? Hay una separación y esa es la separación que hay que realmente sanar. ¿Te sientes separado de tus padres, de tu raíz, de supuestamente de Venezuela? En el fondo es esa culpabilidad que sentimos de habernos separado. Y ese es lo que realmente tenemos que perdonarnos, que es creerme separado. Nunca he estado separado. Permanezco siempre, indistintamente de donde yo esté. Indistintamente de donde me encuentre físicamente en este mundo, de la forma, yo nunca me he separado. La culpa viene de la idea falsa de que pudimos separarnos de Dios. Entonces, el pensamiento que genera esa culpa está basado en una separación. Separación que aparentemente es física, pero realmente está en mi mente, porque a donde yo vaya, tengo mi pensamiento y la mente, y eso está allí en la mente. Y mientras no lo borre de mi mente, mientras no lo borre, no es borrarlo, es pedir realmente que eso sea sanado, que eso sea más que sanado, curado, ¿ok? Porque en el momento que yo digo, wow, ya va, ¿qué es lo que a mí me está generando esto? Sentirlo y decir, ¿sabes qué? Ocúpate tú de sanar mi mente, porque por mí no lo voy a hacer. O sea, yo como Jennifer, no lo voy a sanar porque siempre va a estar allí. Pero cuando realmente tú lo dices desde tu corazón, cuando tú realmente estás en conexión y le dices, ¿sabes qué? No sé lo que me ocurre, no sé lo que está detrás de esto, pero ocúpate tú. Y en ese instante es que ocurre realmente esa sanación. Se libera esa culpabilidad, se libera ese pensamiento de tu mente y ya allí
puedes inclusive ya estar, imagínate, estamos hablando en el tiempo 10 años, pero a muchos nos llevó 40 años de entender que yo nunca he estado separada de papá o que simple y llanamente yo amo a mi papá físico en este mundo, ¿verdad? A mi papá José, pero resulta ser que al reconocer eso, estaba reconociendo que amo a mi papá, que amo a Dios, que estoy en Él, que me muevo en Él, que nunca he salido de mi hogar. Entonces, en eso es que yo le diría, mira, simplemente date un espacio para ti y en ese instante ponte en conexión y simplemente desde tu corazón pide que haya esa corrección en tu mente. No hay culpa, no hay separación y estás en Dios. Gracias, maestra Jennifer. Maestra Carol, aquí hay algo que también ya lo han hablado ustedes dos con relación a sanar mis pensamientos, pero agrega otra pregunta y me parece interesante responderla aquí para las dos. María Fernanda desde Colombia dice, ¿se puede sanar a un país a través de sanar mis pensamientos? La primera pregunta, ¿o se necesita una conciencia colectiva que sane? Y voy a este caso del tema de la unidad. Bueno, la unidad como concepto de este mundo, la unidad como concepto o resignificación que nos da un curso de milagros. Primero, hay una idea de que estamos aquí para sanar el mundo. Y el curso de milagros categóricamente dice, solo la mente puede estar enferma, solo la mente puede ser sanada. Entonces, observemos eso con humildad y me doy cuenta en el nombre de todos mis hermanos que en algún momento he pensado, he deseado que algo en la forma física de la ilusión sanara. Ese es mi error. Cuando yo siempre hablo en primera persona porque el que me escucha en primera persona. El plural aquí no vale porque el trabajo para mí con el Espíritu Santo es en primera persona. La sanación de mis pensamientos, de mis errores. Entonces, cuando yo digo sanar Venezuela, esta idea de la conciencia colectiva para sanar Venezuela. ¿Y quién dice que tal y como está Venezuela es un error? Buen punto. Yo doy ese paso. Claro. ¿Quién lo dice? ¿Quién dice que ese tumor que salió es un error? En la forma física, si pierdo la paz, yo me remito a la página 99 de la primera versión del curso, que dice, debo haberme equivocado porque no estoy en paz. Y no me voy a sentir culpable porque le voy a permitir al Espíritu Santo que me libere de las consecuencias, de los efectos de mi decisión equivocada. Elijo permitírselo porque deseo estar en paz. Entonces, ¿cómo se come eso frente a lo que está diciendo María Fernanda, era, ¿no? En Sí. Colombia, que pregunta, que es una pregunta que nos hemos hecho todos. Y me remito a lo que dije al principio, ¿no? Hay una confusión entre todo lo espiritual y sanar lo físico. El curso de milagros no se dedica a sanar lo físico, se dedica a sanar la mente, se dedica a sanar el concepto que tengo yo sobre lo físico que creo que necesita sanación. Y me voy a remitir a algo que dijo Ken Wapnick, que me gustó mucho. Ken Wapnick, el fundador de la Fundación para la Paz Interior, él dijo, no se trata de orar para sanar la diabetes. Se trata de orar para estar en paz, con o sin diabetes. Entonces, si quitamos diabetes y ponemos Venezuela, no se trata de orar para que Venezuela sane, porque te diré, dentro de todos los que somos venezolanos, tendremos ideas muy dispares de lo que es una Venezuela sanada. Para algunos una Venezuela sanada tiene este color, para otros tiene este otro color. Entonces, ¿quién tiene la razón? Obviamente nadie tiene la razón. Pero la sanación de la mente, de mi mente, mi estado de paz,
mi estado luminoso. Eso es perfectamente alcanzable a través de una disciplina que el curso te ofrece. Es lo único válido. Entonces, poder abandonar la angustia, el anhelo, la culpa de querer que algo en el mundo de lo físico sane como una guerra. Fíjate que el curso nos habla, elévate por encima del campo de batalla y conoce a Dios, sabe que estás en tu hogar. Es para mí, como estudiante y maestra de curso, un atrevimiento. Es casi vulgar permitirte estar en paz cuando está ocurriendo una guerra, cuando está ocurriendo algo que tu mente errada, el ego te dice, eso tiene que cambiar. Pero lo que el curso nos enseña es que no intentes cambiar el mundo de la forma, sino permítete experimentarte en la paz, como decía Ken, con o sin diabetes. Y ahí está ocurriendo un cambio que tiene una posibilidad de expansión, porque en la forma no es necesario ponernos de acuerdo. Esa es la idea que tiene el ego sobre la sanación, que nos pongamos de acuerdo, que nos vistamos todos de anaranjado o de morado y todos cantemos el mismo mantra para ver si la cosa se sana. Y eso es imposible. Pero yo sí he comprobado, he visto, experimentado la sanación que ocurre a través de cada uno de nosotros cuando sin ninguna vergüenza nos permitimos experimentarnos en la paz de Dios, en un funeral, en medio de un reducto de conflicto. Ahí estás haciendo tu Siendo de función. luz, siendo de luz. Maestra Jenny, ¿quieres agregar algo al respecto? Sí, es así, realmente mantenerte en paz, así haya un conflicto afuera, eso es lo que te lleva al curso de milagros. ¿A través de qué? A través de un entrenamiento mental. O sea, ese entrenamiento mental te va llevando a desarticular todas esas creencias que tenías o todo ese sistema que tenías de ti y va haciendo de que tú o que en tu mente puedas mantenerte dentro de la paz indistintamente de lo que esté ocurriendo fuera. El curso es una herramienta que realmente te lleva a eso. Y hacerlo es lo que, como decir, una mente entrenada va a producir resultados, pero esos resultados que produces es reconocerte y reconducirte realmente a lo que tú eres. Y esa sí es nuestra función. Cuando te dicen, eres la luz del mundo, pero eres la luz del mundo siempre. O sea, tu esencia no te la va, o sea, tu esencia es. Y al llevarte allí, al estar en paz, evidentemente eso va a ocurrir y se va a extender. Hay una anécdota que ocurrió hace creo que 2 años ya, que le puedo decir cómo experimenté eso. En la Cota 905 había un conflicto, ¿ok? Y llegó un momento que En llegó a su Caracas. punto, en Caracas, un punto Ujú. máximo que era prácticamente con armas y todo, y se escuchaban disparos, metralletas, y aquello parecía una guerra, o sea, una guerra de lo que conocemos en la forma. Y ese día, cuando yo me levanto porque escucho una esquirla de bala que impacta en la ventana y sonó el proyectil y entonces me levanto. Y en ese momento me voy hacia la sala. Y en ese instante
yo inmediatamente, claro, fue en primero el impulso de lo que me despierta y cuando voy a la sala, me pongo en oración, me dice, quédate en casa. O sea, no tienes que salir. Hoy es un día, o sea, hoy va a ser como el día máximo. Y en verdad todo el día fue disparos, aquello era, bueno, una batalla campal, papá. Y yo me mantuve allí. Cuando ya era la noche, eh, yo dije, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y me puse en oración. Y ahí me quedé rendida, me dije, bueno, que ocurra lo que tenga que ocurrir, pero bueno, yo me mantengo en paz. Al día siguiente, o sea, me quedé dormida y al día siguiente todo amaneció completamente en silencio. Y esa es una experiencia que me llevó a entender de que realmente la guerra que supuestamente vemos afuera es la guerra de nuestros pensamientos que nos pasan constantemente y nos aturden, ¿cómo es? Nos sacan de la paz. Y lo que hay que llevar y nos tenemos que reconducir es a la paz. Y uno de los mecanismos o una de las maneras es entrar en silencio, aquietar nuestros pensamientos y desde allí es que realmente estamos en nuestro centro, en nuestro ser. Lo que está ocurriendo afuera, pero la idea es estar en paz. O sea, reconocer que realmente ese es nuestro estado natural. Y cuando nos centramos, cuando realmente logramos ese silencio, aquietar nuestros pensamientos, todo lo demás, evidentemente, porque es una proyección de nuestra mente, es lo que vamos a ver. ¿Ok? Es lo que vamos a sentir, es lo que vamos a experimentar. Entonces, más allá de ver una Venezuela así o asado y creemos que todo lo demás, el trabajo es interno, el trabajo es nuestro, es reconocer que realmente qué es lo que nosotros nos saca de la paz. Y en el momento que lo reconocemos, que entramos en silencio, que nuestros pensamientos se aquietan, todo va a tener su orden natural, todo. Y en nuestras vidas va a ocurrir todo de manera fluida. Y dejarnos llevar realmente por la voz, la voz interna que te dice, es por aquí, allí es que está muchas veces nuestros conflictos internos, pero es por allí, ¿no? O sea, porque no queremos soltar, no queremos obedecer, no creemos que eso es lo mejor para nosotros. Entonces, eso para mí es como lo que les puedo decir que es eso, ese entrenamiento a que ya llega un momento que ya te reconoces como ese hijo de Dios que ya, que es amado por su Padre y que puede estar en este mundo, o sea, no es que estás conciliando el mundo de Dios con este, no, es estar en el verdadero ser y andar en el mundo simplemente siendo lo que eres. Entonces, en ese reconocimiento es donde tienes que estar. Aquieta la mente para que reconozcas que la paz es tu estado natural. Bueno, ya para cerrar, voy a leer un extracto aquí de un curso de milagros que me pareció súper oportuno. El tema que estábamos conversando aquí en Cuánticamente en esta oportunidad tiene que ver a cómo se sana a un país. Obviamente, esto era un poco para desenmarañar
los conceptos, el concepto que tengo o tenemos de lo que es sanar. En un curso de milagros nos habla pocas veces de sanación, nos habla más bien de la curación. Sin embargo, hay una parte donde habla de sanación de la mente. Y claro, tomando el caso de Venezuela, que se aplica en la forma a cualquier otro país, porque solo basta ver las noticias, encender el televisor o ver las redes para saber o ver o identificar de pronto en dónde está nuestra mente y dónde están los conflictos, ¿no? Pero el extracto que quiero leerles ya para cerrar, maestras, digo, curar o hacer felices, por lo tanto, lo mismo que integrar y unificar. Por eso es por lo que no importa a qué parte de la afiliación se le ofrece la curación o qué parte la lleva a cabo. Todas las partes se benefician y se benefician por igual. Esto es tomado del capítulo 5, curación y plenitud, es final del extracto del párrafo número 2. Cerrando aquí con este tema acerca de la sanación y la curación, si tienen alguna práctica que quieran compartirnos en este momento para venezolanos, no venezolanos, para todos en general, en ese reconocimiento de lo que realmente somos, maestras. Simplemente entra, hazte un espacio para ti, entra en silencio y en ese silencio, cuando respires y aquietes tus pensamientos, en ese instante estás en paz. Todo lo que te ocurre en la vida que tú crees que te ocurre es para tu despertar. Entonces, que estés donde estés, lo importante es permanecer en paz y desde allí actúa en este mundo y camina en el mundo como lo que eres luz, eres amor y eres pleno. Y eso te llevaría un segundo a quietarte y respirar y entrar en paz. Y desde allí actúa. Gracias, Yo, maestra. gracias, Jennifer. Me gustaría dejar una dirección, ¿no? Porque intuyo que las personas que están aquí viendo este video son estudiantes del curso de milagros o les interesa el curso de milagros. Quisiera invitarlos a leer la lección 121. El perdón es la clave de mi felicidad. En mi práctica sé que la paz es natural, que no hay que hacer grandes cosas para alcanzar la paz, más sí abandonar disciplinadamente todo lo que me impide experimentarme en paz. Entonces, el ejercicio 121 del curso, que el perdón es la clave de mi felicidad, es un ejercicio mental de visualizaciones muy específico que puede ser usado en todo momento y en toda circunstancia en la que sienta que se me olvidó que la paz era posible, que se me olvidó que el amor era posible. Entonces, en este ejercicio primero identificas el problema, la persona, la circunstancia, ves luz en ella, luego traes a una persona a la quien amas, o a una circunstancia a la que perdonarías todo, y los fundes y luego te unes tú. Pero les invito a que lean el ejercicio 121, muy espectacular, muy práctico, se puede hacer en cualquier momento. Y la invitación es que para llegar a la paz tienes que vigilar tu mente. Hay un subcapítulo que se llama De la vigilancia a la paz. La paz es la motivación para estudiar este curso, dice el capítulo 8, porque la paz es la característica del cielo, del conocimiento. No puedes llegar ahí sin haber alcanzado la paz primero.
Entonces, todo lo que pongamos pero claro, no se trata de ir a ciegas hacia una paz que no sabemos cómo alcanzar. Sabemos que si le entregamos todos nuestros pensamientos de conflicto, aprendemos a vigilar la mente y soltar todo lo que no sea natural de tu hogar, sus características, las características del hogar, florecerán naturalmente sin esfuerzo. Te invito a que hagas el ejercicio 121. Excelente. Muchísimas gracias a la maestra Carolina Corada. Nos acompañaba desde Tenerife, en el mundo de las formas. Bueno, España, allá, con un nuevo ámbito o ambiente. Y bueno, siempre irradiando su luz. Igualmente a la maestra Jennifer González, quien está desde Tampa, Florida, Estados Unidos, también con esa extensión siempre tan amorosa y de servicio. Nos estaban hablando acerca de cómo se sana un país, cómo yo sano a Venezuela en mi mente o la idea que tengo de Venezuela y del mundo, porque al final es mi idea, de acuerdo a las enseñanzas de un curso de milagros. Maestras, las honro, les agradezco muchísimo. Bendiciones en Bendiciones, gratitud, Katy. Gracias. Bendiciones y bendiciones, gratitud también para ti. Muchos ben- abrazos. bendiciones para las dos.